Nos sentemos, perdón. No nos pongamos sobre nuestros pies. En esta noche y yo les voy a pedir dos favores. El primero, ahí donde están, por favor extiendan su mano hacia mí. Segundo, cierren sus ojos y oren por mí, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta noche por estar en este lugar. Padre, yo sé que yo estoy aquí parado por obediencia a Dios y al hombre de Dios. Y mi Señor, yo hoy acallo la voz de mi sabiduría humana, natural, racional, diabólica. Y yo pido que hoy tu palabra, tus pensamientos puedan estar en mi mente. Tus palabras puedan salir por mi boca. Que cada parte de mí pueda ser un testimonio vivo a cada uno de los que estamos acá, de que tú eres un Dios real y vivo. Y yo pido en esta noche, Espíritu de Dios, que a cada uno de los que estamos acá, tú nos seas dando conforme a lo que necesitamos en el corazón, pero también de acuerdo a tus riquezas en gloria. Yo declaro que el que vino pidiendo algo de parte de Dios le va a ser dado. Yo declaro, mi Señor, que el que vino, Padre, solicitando, pidiendo, anhelando un cambio, yo declaro que le va a ser dado. Y declaro que ninguno de los que estamos acá vamos a salir igual de como entramos, porque hoy vamos a ser propulsados y vamos a conocer algo nuevo de ti, que nos va a llevar una nueva realidad en ti. En el nombre poderoso de Jesús, yo someto la atmósfera de este lugar, Padre, cada parte, cada cosa de lo que estamos haciendo en esta noche, al dominio del Espíritu de Dios. Haz como tú quieras. Declaro ángeles como elabones alrededor de este lugar, rocío la sangre de Cristo, y declaro en este lugar que el mismo Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y yo debo honrar a cada hombre y mujer de Dios por el cual puedo estar aquí. Les voy a mencionar. Honro al apóstol y padre espiritual Nahum Rosario, a la pastora Minerva Rosario. Honro al apóstol y hombre de Dios Hugo López y a nuestra pastora Esperanza Herrera. Y honro a mi papá espiritual y natural, el pastor Rubén Gómez. Y a mi mamá, que está ahí sentada, a la que más cana le saqué que a los demás, la pastora Liliana Salazar. Demos un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Amén. Y por la gracia de Dios manifestada en cada uno de ellos, soy lo que soy en este día. Amén. Hoy vamos a hablar, en esta noche, como ya saben, voy a predicar. Tengo el privilegio de poder enseñar la palabra. Y cuando mi papá me dijo que predicara, yo le dije: usted es el hombre de Dios de la casa, papi, dígame por qué línea usted quiere que prediquemos, acerca de qué. Él me dijo: simplemente predica acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Eso fue creo que fue el martes, si no estoy mal. Y el martes en la noche, en este lugar, por las personas que oraron aquí, me acuerdo de mi hermano Walter, de hecho, y mi hermano que dirigió, Dios me confirmó que debíamos hablar acerca de esto. Y el título es: la obra de santificación del Espíritu Santo. Repitamos: la obra de santificación del Espíritu Santo. Esta es una de las obras y una de las formas en las cuales el Espíritu Santo opera en el corazón de cada hijo de Dios. Y vamos a ver y a entender en esta noche qué significa que el Espíritu Santo nos santifique. Amén. Es algo que Él quiere hacer. Y aquí debemos partir con algo que es parte de una realidad espiritual y es parte del carácter de Dios. Y es que Dios siempre hace algo con un propósito. Digamos: Dios siempre hace algo con un propósito. Gracias, mami. Él nunca hace algo porque sí, o Él nunca hace algo sin un para. Todo lo que viene de parte de Dios tiene un para, siempre. Un ejemplo: el Padre ve que la humanidad está perdida. De hecho, Él vio esto antes de que la humanidad fuera creada, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y entonces le dice a su Hijo que venga a la tierra y entregue su vida. ¿Para qué? No solamente lo hizo
para que personas pintaran un cuadro o para que lloráramos por esto, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Y todo lo que Dios hace tiene el mismo para. ¿Saben cuál es el propósito de todo lo que Dios hace? Salvación, redención. Todo lo que Dios opera en esta tierra, aún los juicios de Dios, son para salvación de las personas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Retomemos al tiempo de Noé, muchos miles de años para atrás, y ubiquémonos cuando Dios le dice a Noé que le construye un arca para que muchas personas fuesen salvas. Entonces vemos que hay un hombre de Dios justo, piadoso, que recibe esta guianza, este propósito, este llamado de parte de Dios para que construya un arca, porque él iba a inundar la tierra con agua. ¿Saben cuál era el propósito de Dios? Dice la palabra que el arca estuvo abierta por mucho tiempo, y el arca era lo suficientemente grande para que si toda la raza humana hubiera querido salvarse, se hubiera salvado. Y el arca estuvo abierta, porque muchos pueden decir: uy, qué Dios tan malo que crea al hombre, y entonces a la más mínima muestra de mal, entonces envía agua para ahogarlos. Pero esas personas, o muchas veces este pensamiento, o de este pensamiento nos olvidamos de que la muestra de la misericordia de Dios para con Noé y la muestra de la misericordia de Dios para con nosotros se traduce en tiempo, que fue lo que él hizo con esa generación. Entonces Noé comienza a construir el arca, y dice que él después comienza a predicar y a anunciar lo que iba a pasar, y dice que el arca estuvo abierta. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera el anuncio del evangelio pudiera entrar y ser salvo del juicio. Entonces, ahora, ¿por qué Dios no dejó el arca abierta hasta el momento en el que todo el mundo viera llover y se metiera? Porque hay una realidad bíblica que dice: bienaventurado el que cree sin haber visto. La fe es probada en el momento en el cual, y es en todas las áreas de nuestra vida, es probada cuando nosotros aún tenemos una promesa pero no una respuesta. Y dice la palabra que a José, el dicho de Jehová le probó. La prueba de Dios para José fue la promesa que se le había hecho. ¿Fue para José o para Abraham? No recuerdo. Bueno, creo que fue para José. La promesa que Dios le había hecho antes de que se cumpliera. O sea que mientras él estaba en la cárcel, estaba siendo probado ¿en qué? No solamente estando en la cárcel, sino esperando a que la palabra se cumpliera. Lo mismo con Abraham. Dios nunca, se lo voy a colocar así, Dios con Abraham no le diseñó una tierra que ya estaba establecida y le dijo a Abraham: te tengo la tierra a tantos kilómetros, vete y haré de ti una nación grande porque ya está hecha. No lo hizo así, ¿cierto? ¿Cuál es el modus operandi de Dios? ¿Cuál es la forma en la cual Dios operó con Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. ¿Y saben qué es lo más bravo? Que la tierra en la cual Dios le iba a decir no estaba hecha para él, sino que era una tierra que Dios le iba a dar para que él construyera, para que él habitara, para que él bendijera. Entonces Dios siempre obra y prueba nuestra fe en el momento en el cual no vemos lo que se nos es prometido. Dice la palabra: si ya recibe la respuesta, ¿para qué necesitas esperanza? ¿Para qué necesitas esperar? La esperanza es necesaria y se requiere para el tiempo en el cual todavía no ves el cumplimiento de lo que Dios ha hablado para ti. Amén. ¿Cuántos aquí hemos visto cumplimientos de palabras de Dios? ¿Y cuántos aún no han visto cumplimientos de palabras que Dios les ha hablado? Mi hermano, está siendo probado hasta el tiempo en el que lo veas. ¿Y cómo yo debo permanecer y hacer para poder estar aprobado en esto? Yo sé que los que somos hombres no estuvimos ayer, pero la clave la dio mi mamá ayer. Camina con dignidad en la espera. Permanece. Obedece en el tiempo en el cual estás esperando.
¿Cómo Abraham caminó en ese tiempo? Dice que él caminó como viendo al invisible. Es decir, por la fe tú ves lo que aún no es material en tu espíritu para que lo traigas a lo material. Y entonces ahí es que tú eres probado en tu fe. ¿Y por qué la fe es probada en la espera? Porque la fe verdadera y pura te lleva a ver lo que no ves naturalmente. Entonces cuando estamos en la universidad y necesitamos ser probados en el conocimiento de cierta materia, ¿a qué vamos? Un examen, ¿cierto? Vamos a ver si él sabe cómo utilizar el concepto que se le fue enseñado. Y entonces se le pregunta, a veces teóricamente, de hecho muchos de las materias, no todas, no me voy a meter en profundidad ahí, pero tienen un componente teórico y uno práctico, ¿cierto? Entonces les es probado mediante aplique el concepto que se le enseñó. La fe es igual. La fe no es un concepto, la fe es una realidad espiritual. Pero la fe es probada en el momento que la tienes que aplicar. ¿Y en qué momento tienes que aplicar tu fe? Cuando todavía no ves tu respuesta materializada. ¿Por qué dice que mediante la fe accedemos a mediante la fe, justificados pues por la fe accedemos a la salvación con Dios, nuestra salvación en Dios? Porque yo sé que a muchos hemos tenido experiencias con Dios, pero 24/7 tú no ves naturalmente a Dios, sino que mediante la fe tú te aferras a su palabra, te aferras a la sustancia de la fe que es la palabra de Dios, para que tú puedas esperar la promesa de un día cuando lleguemos al cielo, verlo por todos los días y por toda la eternidad físicamente, verlo de frente, verlo cara a cara. Y ahí nuestra fe es probada. Amén. Entonces, volviendo a cómo iniciamos, vemos que todo lo que Dios hace en la tierra, todo lo que Dios, en la forma en la cual Dios obra, todo lo que Él hace tiene un propósito, digamos, propósito. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros somos hechura de Dios. Eso lo dice la palabra en Efesios 2:10. Si quieren lo buscamos, si quieren lo colocamos en las pantallas. Pero es un versículo que muchos ya hemos escuchado muchas veces. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene, para. Todo en Dios tiene un para. Dios te creó para. Y todos los que estamos acá tenemos este mismo para. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cada uno de los que estamos acá tenemos un propósito en Dios. Y nuestro propósito en Dios, ¿en qué se traduce? En buenas obras. Dice la palabra, creo que es en Hechos, que mi Jesús dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando enfermos. Las buenas obras a las cuales Dios nos preparó son obras para hacerle bien a la humanidad. Dios nos prepara y nos crea y nos procesa para que nosotros podamos ser luz para otro, para que nosotros podamos alumbrar las tinieblas de otro, para que nosotros podamos levantar al que está caído, para que nosotros podamos ser la respuesta de Dios para alguien. Cada que se elevó una oración a Dios a lo largo de la historia, Dios respondió de una sola manera. Digamos, un hombre. Dios siempre envió un hombre. Cuando Dios vio al pueblo de Israel clamando porque estaban cautivos en Egipto, Dios levantó a Moisés, ¿cierto? Y así a lo largo de la historia, cuando el pueblo estaba pidiendo un rey, Dios ¿a quién levantó? A Saúl, y luego levantó a David. Cada que el pueblo clama, en los tiempos de Jesús, en estos días yo me sorprendía leyendo en Lucas la historia de dos intercesores que esperaron la venida de Jesús. Uno se llama Simeón y la otra se llama Ana la profetisa. Dice que los dos tenían un común, y ahora entiendo por qué tenía que meter esto aquí aunque no estaba acá. Y es que los dos se guardaban para Dios. Si nosotros vemos la historia de Simeón, les voy a leer lo que dice de Simeón acá. ¿Dónde está Simeón? Aquí está. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba
sobre él. Y miren lo que dice de Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Y qué hizo desde que quedó viuda? Miren lo que hizo Ana. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hombres de Dios llamados por Dios para orar y para interceder por el advenimiento del Hijo de Dios, del libertador. ¿Y saben en Dios en quién colocó este llamamiento? En personas que se habían guardado. La profetisa Ana dice que ella se guardó virgen hasta el matrimonio. Cuando se casó duró 7 años y luego enviudó. Y cuando enviudó duró 84 años viuda dentro del templo, orando y ayunando. Es una forma de servir a Dios, lo dice la palabra. Y cuando ella estaba haciendo esto y él también, vino María y José a presentar al niño Jesús al templo, y ambos tuvieron testimonio de que él era el Salvador del mundo. Y de esta forma dijo, el mismo Simeón dijo: Señor, ya me puedes llevar contigo. Yo fui creado para esto, para orar toda mi vida hasta que llegara Jesús, hasta que llegara el Salvador. Y aquí está, ya me puedo ir contigo. Amén. Entonces vemos a 2 personas que tenían un propósito claro. Yo me estoy dejando guiar por el Espíritu porque no es el orden que tenía ahí. Y estas 2 personas, ¿cómo lo digo? La forma o el lugar o el grupo al que Dios ve para colocar sus propósitos se llaman los fieles. Aquellos que son fieles, aquellos que han permanecido en fidelidad. Y entonces ahora vemos esto aquí también. Lo vemos a lo largo de la palabra en muchos nombres. Elizabeth y Zacarías, un sacerdote de Dios que se preparaba todo un año para ministrar un día en el altar, en el lugar santo, para ofrecer sacrificios. Y Elizabeth, de las hijas de Aarón. María, una joven que se había guardado en pulcritud y se había guardado en pureza, hasta que vino José, le propuso matrimonio y se guardaron. Dice la palabra que dice que cuando ellos se casaron, pero que no se conocieron íntimamente hasta el día en que Jesús nació. Se guardaron. Ahora José, un hombre justo, dice la palabra, un hombre recto, era un hombre de la casa de David. Fue el que Dios vio, porque a través de la palabra los profetas dijeron: de la casa de David vendrá el Redentor y el Salvador para Israel. Y entonces cuando Dios fue a ver a los de la casa de David, dijo: ¿quiénes son los fieles? Y entre eso apareció José y él dijo: Él es aquel que va a tener el honor de ser el padre en la tierra de mi hijo hecho hombre. Y de esta forma Dios escogió a lo largo de la historia a personas que se habían guardado para Dios, pero que eran fieles, digamos, fieles. Ahora, ¿qué es fidelidad? ¿Saben Dios cómo traduce la fidelidad? Digamos, permanencia. Digamos, perseverancia. Fidelidad es perseverar. Tu fidelidad se demuestra cuando tú permaneces en el lugar que tienes que estar, haciendo la acción que tienes que hacer, y permaneces y permaneces. ¿Y saben cuándo la fidelidad es probada? No cuando vienen los tiempos de las vacas gordas. La fidelidad es probada cuando vienen las dificultades y tú permaneces sirviendo a Dios. Cuando vienen las cosas que pueden venir, personas que te traicionan, y tú permaneces sirviendo a Dios. Cuando viene lo malo, cuando vienen personas a desatar cosas contra ti, que pueden acontecer cosas que no habías presupuestado, pero tú sigues fiel a Dios, pero tú permaneces en tu servicio, pero tú permaneces haciendo la voluntad de Dios. Eso es fidelidad. Y eso es lo que Dios ve para encomendar un propósito en alguien. Amén. Ahora, dile a la persona que está a tu lado: tú tienes un propósito en Dios. Dile a la persona que está al otro lado: tú tienes un propósito en Dios.
En 2 Timoteo 1:9, miren lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento o el llamado que Dios te hizo tiene una característica: es santo. ¿Ok? Ahora, vamos a la palabra santo. Si nosotros hablamos de la palabra santo y vamos al hebreo, la palabra se traduce como kadosh, que significa algo apartado, separado o consagrado de lo común para un propósito especial y divino. En otro lugar encontré esto: la palabra santo es kodesh o kadosh, proviene de la raíz kadash, y esta raíz, en términos más sencillos, significa estar apartado para un propósito específico. ¿Entendemos la relación que tiene la santidad con tu propósito? Santidad, alguien que es santo, que Dios llama a ser santo, es alguien en el cual Dios quiere hacer algo con esa persona. Lo primero que hace Dios con alguien en la tierra, y lo primero que hace Dios cuando ve, porque en realidad en potencialmente, toda la raza humana tiene un propósito. Todos tenemos algo para hacer en Dios. Pero ¿en quién Dios despierta? Bueno, no me voy a adelantar, pero solamente los que descubren, saben, se interesan por el propósito que Dios puede tener con ellos. Dios comienza a enseñarle su propósito, y ya vamos a ver lo que hace, porque si no me adelanto. Entonces, antes de que Dios te dé tu llamado, te dé tu propósito, te dé lo que Él quiere, para lo cual te creó que tú hagas en esta tierra, Él te da y te llama a que te santifiques y a que seas santo para Él. Santo es apartado para. Así que pueden, y eso se lo entendí a papá Hugo. Él decía: hay una diferencia entre ser santo y puro. Dice, pureza es quitar toda mancha, toda aspereza. Pero santidad tiene que ver con aún cumplir tu propósito. Tú te puedes guardar toda tu vida: Señor, yo nunca dije una mala palabra. Señor, yo leía la palabra todos los días. Señor, yo estuve asistiendo a la iglesia todos los días. Pero si tú no cumples tu propósito, no eres santo. No alcanzas el nivel de santidad en el cual Dios requiere que estés. Y por eso es que la base principal del reino de los cielos, dicho por mi Jesús, es el servicio. Él decía: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sirva a su hermano, que sea servidor. Entonces la forma en la cual Dios quiere que tú vivas es, digamos, sirviendo. Ahora, Satanás va a querer venir a atacar tu servicio. Va a querer venir a atacar, porque en últimas lo que hace que tú tengas fuerza para servir es el gozo del Señor, pero es la pasión que Dios coloca en tu vida. Y Satanás va a querer venir a atacar esa pasión, y va a querer venir a atacar ese fuego que es el amor de Dios en tu corazón, por el cual tú tienes fuerzas y aún ánimos para servir a Dios. Siempre Satanás va a tratar de querer hacer dos cosas. La primera, pervertirte. Él primero no ataca tu servicio para que dejes de servir. Él, aún sirviendo, ataca tu moralidad, ataca tu pureza, ataca tu separación, ataca todo lo que tú eres. ¿Para qué? Para que desde el lugar de influencia que tienes como servicio a Dios, corrompas a otros. Cuando Él ve que no puede hacer eso, ataca tu ánimo, ataca tu disposición para servir. Y entonces, ¿de qué forma la ataca? Vea, aún lo he visto en mi vida. Es lo mismo para todos. Te levanta ocupaciones. Y entonces te levanta la ocupación de justamente el día en que tienes que ir a servir. Y lo hablo primero por mí, porque yo lo experimenté. El día que tienes que estar sirviendo a Dios, justamente ese día tienes la cita para hacer lo que te gusta hacer. Y entonces, ¿qué vas a hacer?
Cuando era más joven, ¿cuántos saben que yo tocaba batería antes? Me gustaba tocar, todavía me gusta tocar batería, pero ya no toco tanto. Y entonces personas aquí en la iglesia formaron un grupo de rock y simplemente se quedaron sin baterista y dijeron, les preguntaron a mi papá y mi papá dijo, claro que sí, hágale. Y entonces me dijeron y yo feliz, empecemos a tocar. Listo, empezamos a ensayar. Cuando Sammy, tenemos un primer toque, yo buenísimo, era una banda cristiana, con canciones cristianas de Dios. Pero, ¿y cuándo es el toque? Esa es la cosa. Justamente es el martes a las 7 de la noche. Yo tenía creo que 21, 22 años. Yo era jovencito, pues más jovencito, porque todavía soy joven. Entonces yo ¿qué dije? Yo una vez dije, no, yo dije, voy a hablar con mi papá, porque yo era jovencito y yo pues, quería ir. Apenas llegué a mi papá, excelente, ¿cuándo es? El martes a las 7 de la noche. No vas a ir. No me dijo, usted decide, no vas a ir. Si algo que ha marcado mi vida es que siempre los hombres de Dios conmigo no han sido, te aconsejo, mandamientos, no lo hagas, hazlo, no lo hagas, hazlo. Y yo digo que eso ha salvado mi vida. ¿Y yo qué hice? Pero me traté de molestar, yo estaba más jovencito, más inmaduro, pero papá, no lo vas a hacer y eso no es negociable. Listo, ya entendí, yo ya sabía cómo era la cosa con él. Por más que le dijera, él no me iba a decir que sí. Fui y les dije, no puedo. Dijeron, pero es importante. No puedo, no me dejan, no puedo ir. Hablaron con mi papá, no va a ir, porque él tiene que estar en la iglesia. Y creo que ese martes ni tocaba aquí, pero tiene que estar en la iglesia. Y al final eso se acabó, yo no seguí ahí y entendí la forma en la cual Satanás, aún con cosas que parecen de Dios, ataca el servicio a Dios. Y siempre levanta ocupaciones, levantan citas. Amén. Levanta citas, levantan cosas que aún cuando ve que tú no cedes ante eso, levanta situaciones adversas para que te desanimes, para que digas, no, yo no puedo servir así. ¿Desde cuándo, mis hermanos, yo tengo que sentirme bien para servir a Dios? No, es que esta situación me tiene muy triste y yo así no me voy a subir a servir a Dios. Antes más tienes que estar acá. Literal, así arrastrado que llegues y tengas que sostenerte para subir. Aquí tú vas a ser fortalecido. Aquí tú vas a ser edificado. Aquí vas a recibir la respuesta. ¿Saben dónde Zacarías recibió la respuesta de la oración que le había pedido a Dios por años, que quería tener un hijo y ya era anciano? Cuando fue a ministrar la presencia de Dios, a ofrecer el sacrificio. Cuando él entró a ofrecer el sacrificio, estaba el ángel Gabriel sentado y él se asustó y le dijo, no te asustes, soy el ángel Gabriel, he escuchado tu oración, dice el Señor, y he aquí te voy a dar un hijo. Y no solamente un hijo, sino que mi deseo se unió con tu oración. Y entonces como quieras un hijo, te daré el profeta que necesito para que abra el camino de mi hijo. Y entonces ahí, cuando el deseo mío, mi querer, mi pedir se une con la voluntad de Dios, respuestas suceden. Amén. Ahí recibió la respuesta. ¿Dónde recibió Simeón la respuesta de lo que estaba orando? En el templo. ¿Dónde vio Ana la profetisa la respuesta de lo que estaba orando? En el templo. ¿Dónde vas a recibir la respuesta de lo que estás esperando? En el templo, en el servicio. Pero no me siento en condiciones. Sirve. No es tu capacidad. Dios necesita tu cuerpo. Y Él te va a poseer, te va a ayudar. Si estás en la puerta y estás desanimado, Él te va a dar el amor para que abraces a la gente. Y a medida que la gente se libere y se llene del amor que tú tienes, tú también eres llenado de ese amor para que puedas permanecer en el propósito de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, este es el primer mensaje que yo hago con 4 puntos. Siempre hago 3, pero hoy salieron 4. Digamos, 4 puntos. Epa. Vamos a ir al punto 1. Vamos a hablar acerca de la santificación. Lo primero que vamos a entender en esta noche
es que la santificación es una obra, digamos, integral. La santificación es una obra integral. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver. Primera Tesalonicenses 5:23, por favor lo buscamos. O si lo quieren lo leemos en la pantalla que ahí está. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acabo de entender algo. El servicio a Dios y el llamado que Él te hace es la forma de Él mantenerte irreprensible hasta que Él venga. Es decir, si tú estás cumpliendo tu llamado, aunque te equivoques, como Abraham se equivocó, aunque la cometas, pero vuelves, ahí te estás manteniendo irreprensible, ahí te estás manteniendo santo. Pero Sammy, ¿cómo yo hago para santificarme? ¿Cómo hago para que cuando venga Jesús yo me pueda ir con Él? Es que yo he escuchado de hombres aquí y allá que no van al cielo, que se quedan muy abajo en el cielo. ¿Yo qué voy a hacer? Enfócate en lo que tienes que hacer para Dios en esta tierra. Y mientras tú sirves a Dios, mientras tú haces lo que tienes que hacer en Dios, te guardas irreprensiblemente tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y de esa misma forma ayudas a que otro encuentre su propósito. Amén. Ustedes sabían que mientras nosotros ayudamos a otro y mientras servimos a Dios y mientras reflejamos la luz de Dios para otro, la misma luz de gloria que es Jesús nos transforma. Es un proceso doble. Mientras eres transformado, ayudas para que otro sea transformado. Mientras reflejas la luz, esa misma luz entra a ti y te cambia. Mientras vas por el mundo y haces discípulos, como dice la palabra, y predicas en ese grupo de crecimiento, y vas y evangelizas en ese parque, y vas y haces lo que tienes que hacer, mientras haces eso también tú eres transformado, también tú eres cambiado. Dios nos creó con la capacidad de reflejar su gloria, y al mismo tiempo que esa gloria nos transforme y nos cambie. Amén. Ahora, la santificación es una obra integral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te va a santificar y tú quieres ser santo, Dios no solo santifica tu espíritu y deja tu alma y tu cuerpo ahí, o tu alma pero tu espíritu y tu cuerpo están ahí, o solamente tu cuerpo pero tu espíritu y tu alma siguen, sino que la santificación de Dios en tu vida es completa, total. Y aquí debemos entender algo del carácter de Dios para poder entender esta obra. Y es que Dios, digamos, Dios es absoluto. Vamos a ver Santiago 4:5. Miren lo que dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, la deidad, nuestro Dios, no se aguanta que tú tengas dos dioses y Él comparta su trono con alguien más. Él es absoluto. Y lo dice la palabra en Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. En otra versión dice: a Dios y a Mamón. Sammy, las riquezas son malas, paréntesis. No, las riquezas son malos para direccionarte, sí. Tú tienes que tener todo en tu lugar. En el momento en que tomamos un versículo y lo malinterpretamos, nos vamos para un polo en el cual pierdes algo de Dios para tu vida. Las personas que toman esto para decir que las riquezas son malas, entonces como son malas, mantienen pobres. Y entonces no se cumple toda la voluntad de Dios para tu vida. Yo estoy de acuerdo en que Dios, el propósito único de Dios contigo no es solamente hacerte bien, pero es parte de su propósito. Y dentro de ese propósito está salvar tu alma, está equiparte, está procesarte, está levantarte y está llevarte para que seas luz y bendición a otras personas. Ahora, dependiendo de la imagen de Dios que tú permitas y que yo permita que se cree en nuestro corazón, va a ser lo que recibamos de Él. Si nosotros vemos a un Dios al cual buscamos todos los días, en el cual leemos su palabra, pero en el cual no creemos que nos puede galardonar, ni recompensar, ni bendecir, eso vas a recibir de Él.
Todas las corrientes de falsas doctrinas son el resultado de irse a los polos y no quedarse en el centro, que es Jesús. Jesús siempre es el centro, siempre traerá un equilibrio, siempre estará en el centro de cualquier cosa que tenga que ver con su evangelio. Él es el centro, digamos, Jesús es el centro. Entonces lo que está hablando ahí lo que nos está enseñando es el lugar que deben tener las riquezas en tu vida. No que debes odiar las riquezas, tiene que tener un lugar. ¿Cuál es el lugar? Según eso, no es el lugar de Dios. Si tú te dejas dirigir, y ojo, porque el dinero, cuando alguien lo idolatra, tiene voz. Y esa voz es la voz de Satanás camuflada. Y esa voz le va a decir, trabaja donde tienes que ir a la iglesia. Y esa voz le va a decir, no permanezcas. Esa voz le va a decir, quema tu tiempo aún a expensas de quedar sin familia. Esa voz le va a decir, trabaja de más y de más y de más y de más y de más. Estoy hablando de desniveles. Trabaja de más y de más y de más, aunque pierdas a tu esposa y a tus hijos. Entonces, en últimas, aquellos que sirven al dinero quedan llenos de dinero, pero sin nada más. Sin Dios, sin esposa, sin hijos, sin nada para disfrutar. Entonces, en últimas, gastan el dinero para los temas de salud que tienen que ver con ese deseo y con esa tristeza y amargura que está arraigado por no tener a nadie al lado. Entonces, el dinero tiene una voz que tú no debes escuchar para que te guíe. ¿Quién te debe guiar? Dios. ¿Y el dinero qué es? Un siervo, una herramienta, una forma de, primero, extender el evangelio, extender el reino de Dios en esta tierra, cumplir la gran comisión, pero también una forma de que tú y tu familia vivan bien, que tú y tu familia estén suplidos en todo, y que tú puedas, como dice la palabra, sembrar a otros también. Que tú puedas ser un repartidor de pan. Son las tres: gastar, dar y guardar. Y también puedas ahorrar para tu futuro. Si tú crees, Dios te puede dar lo suficiente para esto. Amén. Entonces, amén. Entonces, estamos viendo que Dios es absoluto. Él no comparte su reinado ni su gloria con nadie. El trono de tu corazón, si quieres que Él se siente, Él no lo tiene. Él no puedes permitir, o no puedes creer o pedir que Él lo comparta con algo o alguien más. Si Él está en el centro de tu corazón, Él tiene que ser el único, absoluto. ¿Ok? Y por tanto, toda obra que hace Dios en nuestra vida es una obra completa. Si tú le pides que te santifique y que quieres acudir al llamado que Él tiene para ti, prepárate, porque Él se va a meter con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Amén. Es una obra completa. Ahora, entendamos otra cosa que está en 1 Corintios 30 al 31. Vamos a buscarlo, por favor. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Con esto que entendemos, la santificación es una obra de Dios. Solamente la puede hacer Él. Así tú tengas si tienes el deseo es porque Él lo puso. Pero una persona por sí misma, sin la obra y sin la intervención de Dios, no puede ser santa. O no se puede santificar. Y entonces es el problema de la religión. ¿Qué hace la religión? Entonces santifíquese por fuera. Entonces literalmente lávese bien, maquíllese bien, muestre una buena apariencia, ore en voz alta para que todos vean que usted ora. Haga, literal no se traduce a la religión. Haga. Y entonces literal construya una reputación que no es lo que usted es, pero que sí es una imagen que tiene que mostrar a otros. Y entonces en última es una santificación que es inmunda, porque solamente es en una parte y es en una apariencia. Pero cuando la santificación como obra de Dios, tú permites que venga a ti, entonces Él comienza en tu espíritu.
Él comienza sentándose en tu corazón y Él se comienza a meter en tus prioridades, se comienza a meter en tus relaciones, se comienza a meter aún en tu trabajo, se comienza a meter en todo lo que tú eres, en tus finanzas, en todo lo que eres, y comienza a ordenar. Ahora, ¿para qué Dios quiere ordenar? No para sentirse, no, sino porque todo lo que Dios hace para ti y toda orden, todo mandamiento que tú acatas en Dios, siempre te va a traer bien. Siempre va a terminar bien. Entonces los mandamientos, cuando los empezamos a ver así, vemos que no son los deseos egoístas de un Dios que está en el cielo que no nos quiere, sino que son los linderos, las barreras que nos protegen de todo el mal que Satanás nos quiere entrar y de todo el mal donde Satanás nos quiere llevar. Entonces cuando entendemos esto, entendemos que en nuestra obediencia está nuestro final, que va a ser bueno y que va a ser provechoso. Dice la palabra que la disciplina no está hecha para que sea agradable al inicio. Siempre digo lo mismo, pero otra vez lo voy a decir. O si no, levante la mano la mamá que tenga un hijo que se alegre porque le van a dar duro en la nalga. Sería muy raro, ¿cierto? ¿Cierto que no? No le gusta. Yo cuando era pequeñito no me gustaba que me pegaran, porque no era masoquista. Ahora si dicen que sí, pues hay un problema con el niño, pero no. O sea, normalmente la disciplina no está hecha para que sea agradable en el presente, pero el fruto de la disciplina es bueno en el futuro. Entonces, entendiendo esto, vemos que no siempre yo debo obedecer porque me siento bien hacerlo. Y yo en estos días pensaba eso. Ese es el engaño con el que Satanás engañó a la raza humana cuando comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya no significa qué está bien y qué está mal, que Dios me diga qué está bien y qué está mal, sino con qué me siento bien. Entonces me siento bien haciendo esto, aunque no está bien de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces para mí está bien. Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquella persona que vive de esta forma, espérame, tomo un poquito de agua. Aquella persona que vive de esta forma, vive comiendo todos los días de ese fruto. Y entonces cuando comen de ese fruto, vuelvo y repito, no se pregunta, o cuando a veces se come de ese fruto, la persona no pregunta, Señor, ¿qué está bien? Porque el bien y el mal están hechos para que Dios nos guíe y nos diga, esto está bien, esto está mal. Entonces, esa persona que come de esto no va donde Dios, sino que se pregunta ella misma, ¿con qué te sientes bien? Con esto. Dios dijo que era malo, pero me siento bien, entonces para mí está bien. Entonces, esa forma de vivir es autodestructiva y siempre nos lleva para la maldad y siempre nos hace terminar peor de cómo iniciamos. Amén. Entonces entendamos que la santificación es una obra de Dios. Amén. Solamente puede ocurrir en mi vida si Dios es el que viene y me santifica por completo. Amén. Ahora, otra cosa que dice la palabra, la santificación es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Y lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Qué velocidad. Un aplauso para el que está en la pantalla, Dios mío. Excelente. Ahorita le doy una chocolatina o algo porque está muy rápido. Dice, pues la voluntad de Dios es clarito, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. El deseo, cuando hablo de voluntad, es el deseo de Dios. Lo que Dios quiere para tu vida y para la mía es que nos santifiquemos. Es que permitamos que el Espíritu Santo santifique nuestra vida, nos aparte, comience a cambiar cosas en nuestra vida para que nos ajustemos al propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Ahora, también debemos entender que la santificación es parte de nuestro llamado en Dios. Digamos, la santificación es parte de mi llamado en Dios. Y lo dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama para que seamos santos. Dios nos llama, uno de los primeros llamados, el llamado de Dios para cada persona consta de muchas cosas. Primero,
Dice la palabra que Él nos llamó para que tengamos comunión con Él. Dice que la voluntad o el propósito de Dios con nosotros primero es que conozcamos al Padre, conozcamos a nuestro Señor Jesús, conozcamos a Dios. Segundo, nos llama a que seamos santos, es parte de nuestro llamado. Nos llama a que permitamos que el Espíritu Santo nos santifique. Y tercero, nos llama a que nosotros hagamos algo para Él en la tierra. Cada uno de los que está acá tiene una labor para hacer para Dios. Si no la sabes, comienza a cumplir los primeros pasos de tu propósito. Conoce a Dios. Comienza con tu llamado principal. Conoce al Padre, conoce a Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Listo, después de eso, pídele al Espíritu de Dios que te santifique, que te purifique. ¿Ok? Y luego Él te va a revelar para qué fuiste creado en esta tierra. ¿Cuál es tu labor? ¿Para qué? O sea, hay algo que Dios colocó en tus manos para que hagas, detrás de lo cual está la salvación de muchas personas en esta tierra. Amén. Y no necesariamente son el llamado de los 5 ministerios. Hay muchos que tenemos el llamado de los 5 ministerios, pero hay otros que no lo tienen, pero desde su lugar de influencia Dios los colocó para que prediquemos la palabra y hagamos discípulos. Y de esa forma podamos contribuir a que el cielo se llene de almas. ¿Cuánto lo creen? Ahora, estamos hablando acerca de la santificación. Punto número 2. Vamos a entender que la santificación es una obra hecha por el Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo. Así que Él es aquel que nos santifica. ¿De acuerdo? Y eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Busquémoslo ahí, qué velocidad. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. El que te santifica es el Espíritu Santo. El que realiza la obra de santificación en tu vida es nuestro amado Espíritu Santo. Levantemos las manos y digamos, gracias Espíritu de Dios por santificarnos. Y te pedimos en esta noche que cada día nos santifiques por completo, espíritu, alma y cuerpo. Te amamos, Señor. ¿Cuánto lo creen? Primera de Pedro 1 nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí no está hablando del Espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo porque es con E mayúscula. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que ahí dice que el Espíritu nos santifica para obedecer, para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Ahora, entendamos esto. Voy a decírselos un poquito largo y vamos a entrar en la palabra para entenderlo. Dice, cuando Dios piensa usar a alguien, le inyecta un vivo deseo de separarse del mundo. Lo voy a volver a decir. Cuando Dios piensa usar a alguien, le inyecta un vivo deseo de separarse del mundo. Y aquí tengo 3 ejemplos, 3 testigos del Antiguo Testamento. Y lo más curioso es que fueron 3 jóvenes. Primer joven, Daniel. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice que él propuso en su corazón, pero ¿quién colocó ese deseo? Porque toda acción nuestra, toda obra que hacemos es movido por un deseo o una intención o una motivación del corazón. Algo te motiva para hacer lo que haces. Entonces, ¿quién colocó ese deseo en el corazón de Daniel para no contaminarse con la porción de la comida del rey? Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un plan con Daniel. Él lo quería levantar como un profeta. Dice más adelante que por causa de esta separación, dice la palabra que Dios le dio la habilidad, la capacidad, el talento, el don de entender los sueños y las visiones.
O sea que la capacidad que él mostró en la cárcel y que mostró frente a Faraón, fue frente a Faraón, ¿cierto? O frente al rey, perdón, frente al rey. De entender, y no solamente entender, sino de saber qué sueño tenía y luego descifrarlo, Dios se la dio ahí. Cuando recién llegó a donde creo que fue Babilonia que los cautivó. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Daniel era un jovencito. La palabra nos lo muestra como una persona grande, pero Daniel era un niño. Era un príncipe que tomaron cautivo de una familia real. Era joven, era jovencito. Y él tan joven, Dios le colocó en el corazón que no se contaminara con esa comida. Ahora, ¿cómo así que no se contaminara con la comida? La comida que comía el rey era sacrificada a los ídolos, dedicada a los ídolos, y el vino también. Él sabía esto. ¿Y qué dijo él? No, yo no quiero contaminarme con eso. Entonces yo creo que ese deseo en mi corazón lo puso Dios, yo corro con eso y simplemente deme legumbres y agua. Creo que fue que comió y tomó. Y dice que lo pusieron a prueba. Creo que esto fue por 10 días, si no estoy mal. Dice que al final de los 10 días, Daniel y Ananías, Misael y Azarías se veían, no solamente que fueron más inteligentes, sino que se veían más robustos. Eso fue algo sobrenatural, que los que comieron carne y vino. ¿Qué es lo primero que los nutricionistas le mandan a alguien para adelgazar? Coma vegetales, ¿cierto? Deje el arrocito, deje por acá, deje las calorías y coma vegetales. Entonces los vegetales dentro del cuerpo de uno, ¿qué hacen? Son menos calóricos que la comida. Parezco un nutricionista ya. Tienen menos calorías que la proteína, que la carne, que lo demás. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que tenía que pasar naturalmente? Que cuando acabaran los 10 días ya estuvieran más delgados. Pero dice que estaban más robustos que los que comieron carne y tomaron vino del rey. Ahora, dice que fue de la porción de la comida del rey. Los reyes en ese tiempo les daban mucha comida. Entonces yo me imagino que ellos, cuando iban a comer, les tendían toda esa comida y les decían coma lo que quiera. Y los jovencitos comían hasta que quedaban pero repletos, que no podían más, me imagino yo. Y mientras eso, Daniel y sus 3 amigos comían vegetales, tomaban agua y no se contaminaban. Y al finalizar Dios hizo un milagro. Ahora, ¿saben qué es lo más fuerte? Que esto era parte del propósito de Dios con ellos. Si ellos no hubieran comido vegetales y no hubieran tomado el agua y no se hubieran propuesto no contaminar, ellos no hubieran seguido el propósito de Dios. ¿Por qué? Ellos esperaron 10 días. Y cuando fueron a probar su inteligencia, dice que los hallaron 10 veces más capaces e inteligentes que los que no lo habían hecho. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a esa separación y de acuerdo al nivel, estas son palabras de papá Hugo, lo que voy a decir en este momento, me subo en ella. De acuerdo al nivel de tu separación, será tu aumento, incremento y propulsación, si está bien dicho, de lo que Dios va a hacer en tu vida. De acuerdo a la forma en que te estás separando para Dios, va a ser la capacidad, va a ser el talento, va a ser la prosperidad que Dios te va a dar en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Y si ellos no hubieran sido encontrados 10 veces más, no hubieran seguido ahí. Así que de su separación dependió el cumplimiento de su propósito. Y hoy te lo digo a ti, de tu separación dependerá que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Hoy corre con ese deseo. Eso que te está hablando y te dice, no te contamines, no lo hagas, no lo permitas. Eso que te dice, no vayas allá. Eso que te dice, no hagas eso, es el Espíritu Santo de Dios queriendo santificarte. Y si tú corres con eso, vas a hacer todo lo que Dios dijo que ibas a hacer. Vas a hacer, vas a lograr todo lo que Dios dijo que ibas a hacer y que ibas a lograr. ¿Cuánto lo creen? Ahora, segundo testigo, José, otro jovencito. Dice que desde joven, no, este versículo no lo voy a leer, sino que se lo voy a contar por el tiempo. Pero de joven, dice que él, aunque estaba con sus hermanos, y aquí entendemos algo, la separación no es algo natural. O sea, yo me separo
de la maldad, entonces físicamente tú en medio del lugar donde tienes que estar, puedes estar separado. Y fue lo que hizo José. Él tenía que ir a apacentar las ovejas de su padre con sus hermanos. ¿Y qué hacía él? Como sus hermanos eran mayores, estaban encargados y él veía que despilfarraban, hacían mal, no hacían lo que tenían que hacer. Y él dijo, yo me opongo a ser igual a ellos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hablar con mi papá para ver qué puede pasar. Y le iba y le contaba todo lo que sus hermanos hacían. Luego, en medio del proceso, cuando llega a la casa de Potifar y la esposa de Potifar lo tienta, ¿cómo se dice? Lo tienta. Parezco mi papá, cada rato pregunta las palabras. Hasta en eso, amén, recibo. Lo tienta. Entonces en ese momento él dice, yo cómo voy a hacer esto contra Potifar y contra Dios. Y dice que no quiso hacerlo. Y se fue, salió corriendo de ese lugar. Apartado para Dios, separado para Dios. Ahora, después de eso, y después de estar separado para Dios y de permanecer en esa santificación de Dios en medio del proceso, después vino su exaltación. Y después ese sí fue delante del faraón, muy parecido a Daniel. Fue delante del faraón. Y ahí vino su exaltación. Y Dios lo colocó como aquella persona que estaba por encima de faraón si faraón no estaba sentado en el trono. O sea, si faraón quería ser más que José, tenía que subirse y sentarse. Si se paraba del trono, José era más. Porque él decidía sobre todas las cosas del pueblo. Y dice que él llevó a una prosperidad tal al lugar donde él estaba, que literalmente se enriqueció en los tiempos de las vacas flacas, porque supo qué hacer y tenía el don de administración en su vida. Amén. Se separó, se apartó y Dios le confió el propósito de gobernar el mundo. Amén. Y el último testigo que tengo en este punto, yo hoy tengo el nombre de él, de hecho, David. David, según la palabra, cuando el profeta Samuel va, porque Dios le dice, Samuel, ya no voy más con Saúl, me pesa haberlo puesto por rey. Entonces en ese momento dice que Samuel lloró, se entristeció porque Samuel era un profeta que tomó a Saúl como su hijo espiritual, pero él no lo quiso obedecer. Entonces Dios le dice, ya no llores más, ve a tal lugar. Hasta Dios le dijo, porque Samuel dijo, Señor, ¿yo qué hago? Porque si me voy así, de pronto Saúl me mata, porque yo lo conozco. Él dijo, ve y di que tienes que ofrecer sacrificio. Creo que es en Belén que estaba David. Tienes que ofrecer sacrificio allá y ve a la casa de Isaí. Y entonces cuando llegues allá, pregunta por sus hijos y ahí yo te diré quién es el rey. Entonces dice que él llega con el cuerno. Y dice que cuando llegó a la aldea donde estaba Isaí, dice que todos estaban timbrados y le preguntaron, ¿vienes bien o mal? Porque dice la palabra que Samuel fue un profeta conocido porque ninguna de las palabras que dijo cayeron por tierra, todas se cumplían. Entonces llegó ahí, de hecho Samuel es otro ejemplo, sino que no lo tengo hoy. Pero llega ahí y llega donde Isaí y él le comienza a pasar sus hijos porque él dice, yo tengo que hoy ungir un rey sobre Israel que está entre tus hijos. Diles, entonces el primero que pasan fue el más apto. ¿Quién era? Aquel mismo al cual David le fue a llevar el queso y todo esto cuando estaba en la guerra. O sea que él tenía conocimiento militar. Si él era soldado, físicamente estaba apto, estaba bien. O sea, él decía, este es el rey. Y entonces no es. Y entonces pasa el otro, no es. Y entonces él le dice, Señor. Y él le dice, no mire lo que mire el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces ahí él entendió que no tenía que ver, sino que discernir quién era la persona. Y entonces ahí comenzaron a pasar. Y cuando ya terminaron, él pregunta, ¿son todos tus hijos? Y Isaí dice, no, queda el último. Y él pregunta, ¿y a dónde está? Pastoreando las ovejas, apartado para Dios. Sin importar cómo sus hermanos estaban viviendo, haciendo, a él se le delegó y se le encomendó una tarea y él estaba haciéndola, y en medio de esa labor él se separó para Dios. Si no me creen, lean los salmos.
Lean los cánticos que él hacía mientras estaba ayudando a las ovejas a parir, mientras mataba a los osos y a los leones, mientras estaba en ese lugar que aparentemente en su casa era para personas inmundas o personas no queridas. Él ahí se separó para Dios. ¿Saben cuál es nuestro lugar de separación? Nuestro lugar de fidelidad. El lugar de fidelidad no es un lugar visible. El horno donde se moldea, donde se construye, el taller donde se moldean, los grandes floreros que después se exhiben en los palacios de los reyes, no es visible, es feo, porque no está diseñado para ser visible. El lugar donde Dios prueba tu fidelidad es el lugar del anonimato. Es el lugar donde Dios te procesa, donde Dios te prueba, donde Dios te destruye y te vuelve a hacer, donde Dios te afina, te refina, donde Dios está ahí y procesa y procesa y procesa, para que cuando Él ve que tu fe es pura y suficientemente capaz de ir a la grandeza, Él te saque de ese lugar, del taller del alfarero, al lugar donde se exhiben los mejores floreros que hay en este mundo. Ahí tú eres probado como fiel. Y la fidelidad es probada en este lugar. Ahora, ya vimos los 3 testigos, ¿cierto? Ahora, vimos que la santificación es una obra hecha por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ya la vimos? ¿Ya lo entendimos? Pero también vimos que cuando Dios piensa usar a alguien, le inyecta un vivo deseo de que se separe del mundo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Y de qué forma se lo inyecta? ¿Saben de qué forma el Espíritu Santo se lo inyecta? Cuando derrama el amor de Dios en tu corazón. Y entonces ese amor de Dios, que es fuego, es aquel que te purifica, es aquel que te motiva a hacer lo que tienes que hacer para Dios. Por eso la santificación de Dios para tu vida es movida por el amor, porque lo amas, porque lo deseas, porque sabes que Él te ama, porque sabes que Él tiene un propósito contigo. Y eso lo dice la palabra. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es derramado en el corazón. ¿Y quién lo derrama? El Espíritu Santo. Ahora, Juan 16:14 dice: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y saben qué entendí hoy? ¿Saben de qué forma el amor de Dios, que es fuego, es derramado en tu corazón? Cuando Él te revela la palabra. La palabra dice: y el verbo fue hecho carne. O sea que Dios, Jesús, es la palabra. Pero también dice la palabra que Dios es amor. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere derramar el amor de Dios, lo que está derramando es al Dios mismo en nosotros. ¿Y de qué forma lo derrama? Mediante la palabra. Entonces, cuando tú vas todos los días delante de Dios a buscarlo y a leer su palabra, y tú le dices: derrama tu amor en mi corazón, Él te va a decir: lee. Vas a la palabra, entiendes la palabra, le pides al Espíritu que te la revele, y cuando la entiendes, esa palabra se convierte en amor puro, caliente, que no permitirá que tu alma y tu corazón se enfríen. Y de esa forma Él te va santificando y purificando. ¿Quieres ser santo? ¿Cuántos queremos ser santos? Vamos a la palabra, permanezcamos en la palabra, escudriñemos la palabra, subrayemos la palabra. Que tu Biblia sea la que más resaltador tenga de todos, la que más tinta tenga de todos, para que escriba lo que Dios te hable. Que la palabra de Dios en ti se haga una realidad y se haga vida. O sea que cuando hablamos de sabiduría, de amor, de revelación, de conocimiento, hablamos de lo mismo: la palabra de Dios. Cuando tú la escudriñas, dice la palabra que la sabiduría hay que buscarla. Búscala. Dice que la sabiduría, creo que lo vimos el miércoles, edifica su casa, labra sus 7 columnas y sale a decirle a cualquier simple: vengan, coman del pan que yo tengo para ustedes. O sea, la sabiduría no la lleva, porque requiere que la busquemos, requiere que vayamos, y eso nos va a hacer crecer espiritualmente en santidad, en pureza, en conocimiento, en amor. De esa forma,
¿Quieres que el Espíritu Santo de Dios se te revele? Ve a la materia prima. ¿Quieres tener experiencias con Dios? Ten experiencias primero con la palabra. ¿Quieres ser cambiado a la imagen de Dios? Ve a la palabra. No hay otra forma. Amén. Y por eso es que dice la palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo Jesús, la forma en la cual yo veo que tienes amor en el corazón es demostrando ese amor. ¿Y cómo lo demuestras? Haciendo y actuando la palabra, que es el amor de Dios derramado en tu corazón. Y entonces cuando Él va a ver si lo amas, no va a haber, aunque también tienen que salir lágrimas de ti, pero inicialmente no va a haber cuántas lágrimas botas, no va a haber nada más, sino es justo, es piadoso, ama al que lo odia, es capaz de perdonar aún 70 veces 7 al hermano, es capaz y está haciendo lo que tiene que hacer, va una milla más por otro. Ahí Él dice: tiene amor, me ama, porque el amor está hecho para demostrarse. Amén. Amén. Ahora, hay muchas cosas por decir, pero voy a tratar de resumirlas porque ya el tiempo se me está acabando. Pero en Isaías, está en el 6 del 5 al 8, no se los voy a leer. O bueno, sí se los voy a leer, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren después lo que dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón. Siempre cuando habla de un llamamiento de Dios, bueno, voy a hablar de los que leí hoy: Moisés, Isaías, hay fuego, hay calor, hay fuego. Y entonces cuando lo llamaron y él dijo esto, el ángel trajo un carbón encendido, fuego, amor de Dios en el corazón, tomado del altar con unas tenazas, porque si no se quemaba. Dice después en el 7: dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y luego que ese carbón encendido tocó los labios inmundos de Isaías, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Así que Dios purifica todo lo que eres por medio de la palabra, que tú eres diligente en leerla y tenerla en tu mente, en tu boca y en tu corazón. El Espíritu la pone en tu corazón, y de esta forma, después de que Él está haciendo esa obra de santificación, Él te va a decir, y muchas veces el llamado de Dios fue con una pregunta, no fue ve, sino a otros sí. A Moisés le dijo ve, pero a él, ¿qué le dijo? ¿A quién enviaré? Estoy buscando a alguien, ¿a quién envío? Y entonces él, ¿qué dijo? Padre, aquí está, no busques más, envíame a mí. Fue lo mismo con Moisés. Éxodo 3 del 2 al 5 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Después de esto, dice que él le dijo: ve a Egipto. ¿Fue a Egipto? A mi pueblo Israel, para que lo liberes. Pero aquí entendemos otra cosa. Primero, dice que Moisés llega a una tierra santa. ¿Cómo así que santa? ¿Qué quiere decir esto? En ese momento esa tierra y esa zarza, como objetos, estaban consagrados para Dios, y Él se estaba manifestando en ese lugar. Como Él estaba contenido o manifestándose en ese lugar se volvió santo, porque Él necesitaba que estuviera santo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando llegó al lugar santo?
quita los zapatos de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Delante de mí se camina totalmente desnudo. Tengo que ver tus zapatos, tengo que ver tus pies, tengo que ver hacia dónde vas, tengo que ver. Pero te tengo que rendir cuentas, Señor. Eso es parte de tu santidad. Rendir cuentas a Dios, rendir cuentas a una familia. Tengo que decir para dónde voy, Señor. Quita los zapatos de tus pies. No me ocultes nada. Lo santo no admite secretos. Lo santo no admite tapujos. Cuando Dios te santifica, Él quita las cuevas de tu corazón para que tú no tengas secretos con nada ni con nadie. Los únicos secretos que Dios admite son los tuyos con Él. De resto, sea una carta abierta. Que todos te puedan leer. Que todos te puedan hacerlo. Ahora, tengo los otros 2 puntos que ya los hablé, pero aquí están como puntos formales. Punto número 3. La santificación tiene como fruto el servir a Dios y hacer su voluntad en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios te va a santificar, lo hace para que tú sirvas a Él. Amén. Tiene ese propósito, ¿de acuerdo? Y eso lo dice, se los dejo para que lo lean en su casa. Romanos 6 del 19 al 23. Léanlo en su casa. Ya lo vimos, ¿cierto? El propósito de la santificación es que sirvas a Dios. Ya habíamos visto eso. Y número 4, también lo vimos, pero vamos a decirlo. La santificación es una obra que requiere permanencia. Digamos, la santificación es una obra que requiere mi permanencia. Lo dice 1 Timoteo 2:15. Este sí se lo leo. Dice: pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué podemos tomar de este capítulo, de este verso? Permanencia en santificación. O sea que la obra de santificación la inicia el Espíritu Santo, pero no es algo que inicia y acaba. No es que, entonces me voy a permitir que me santifique. Entonces me comencé a santificar ¿qué día es hoy? El jueves 13 de noviembre me comenzó a santificar y terminó de santificarme el viernes 14. No, es una obra continua. Es una obra en la cual el Espíritu Santo requiere permanencia y requiere tu permanencia. Y Sammy, ¿cómo permanezco en la obra de santificación? Permaneciendo en Dios, permaneciendo en búsqueda, permaneciendo. La palabra permaneciendo la vimos al inicio, ¿se acuerdan? Para Dios, ¿qué es permanecer? ¿Alguien se acuerda? Fidelidad. Entonces, cuando Dios ve que tú permaneces buscándolo, permaneces en su palabra, permaneces haciendo lo que tienes que hacer, permaneces cada martes, cada día de servicio sirviéndolo, permaneces en Él, permaneces predicando en el grupo de crecimiento, así recibe una mala noticia, así esté triste, así esté feliz, así esté cansado, ahí, en esa permanencia, tú sigues siendo santificado. Y dice la palabra: el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. O sea que la característica que Dios ve para aún esto es fidelidad, es permanecer. Y en este tiempo, mis hermanos, necesitamos más permanencia que nunca, porque dice la palabra que aún dentro de la iglesia van a venir a engañar, van a venir los profetas falsos, van a venir los lobos disfrazados de ovejas, van a venir personas queriendo mostrarse con una apariencia de piedad, pero en su interior quieren matarte, devorarte. Y dice la palabra que Satanás envía esto, ¿para qué? Para que tu amor se enfríe. Y aquellos en los cuales el amor se enfría no llegan a salvación. Entonces imagínense qué catastrófico es vivir una vida completa para Dios y cuando vemos la maldad nos enfriamos, viene Jesús y me quedo. Permanencia, mis hermanos, permanencia hasta el final, permanencia en amor, permanencia en servicio, permanencia en búsqueda. La palabra permanencia es fidelidad, y cuando Dios le habla a Elí en 1 Samuel, lo que habla antes de la palabra fiel es sacerdote. O sea, lo que demuestra tu fidelidad a Dios es tu sacerdocio. ¿Qué tan diligente eres con tu propia vida primero? ¿Qué tanto te edificas orando en lenguas cada día? ¿Qué tanto te edificas leyendo la palabra? ¿Qué tanto te edificas sirviendo a Dios?
que no te tengan que empujar, tú lo hazlo. Esto es tu sacerdocio. Es la ofrenda que diariamente le entregas a Dios. Ahí es probada tu fidelidad. Y yo sé que muchos de los que estamos acá vamos a salir hoy con ese vivo deseo de Dios de apartarnos del mundo y del mal. Levantemos nuestras manos ahí y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche por estar en este lugar. Gracias te doy, Padre. Empieza a pedirle a Él que te ayude a ser santo, que te ayude a estar puro delante de Él. Ayúdanos, amado Espíritu Santo de Dios, para que podamos, mi Señor, llegar al final de nuestros días santos, puros. Padre, ayúdanos cada día a separarnos para ti. Yo pido, amado Espíritu Santo de Dios, que tú nos des ese carácter de fidelidad, que nos ayudes para que lo podamos desarrollar. Levanta tus manos ahí donde estás. Si tú quieres ser santo, si ya eres santo y quieres seguir, pídele: Señor, dame pasión por ti, que el amor hoy sea derramado en mi corazón para que yo permanezca. Padre, ayúdame a permanecer, ayúdame a permanecer, ayúdame a permanecer. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos. Padre, yo pido y declaro que cada enemigo de su permanencia en ti hoy queda atado y queda al descubierto. Padre, hoy atamos todo espíritu de desánimo, hoy atamos todo espíritu de corrupción. Padre, atamos todo espíritu que quiera tocar la moralidad de nosotros, todo espíritu de inmoralidad sexual, lo atamos en esta noche. Padre, atamos todo enemigo de la santidad, de la fidelidad. Padre, yo te pido en esta noche que pases tu carbón encendido por los labios de cada uno de mis hermanos y que tú nos purifiques. Padre, que ese fuego pueda arder en los corazones, en las vidas, en las bocas, en los cuerpos, en las almas, en los espíritus. Yo lo pido, Padre, que pueda venir. Apártanos para ti, santifícanos en este día, una obra de santificación, Padre. Padre, ayúdanos en esta noche, purifícanos, santifícanos, mi Señor. Padre, que un vivo deseo por apartarnos para ti pueda venir a cada corazón, que un vivo deseo de apartarnos para ti pueda venir a cada uno de nosotros. Padre, que un vivo deseo de poder estar delante de ti, de poder servirte, pueda estar en nuestros corazones. Padre, nosotros somos de aquellos que van a permanecer hasta el final. Envía tu fuego, envía tu fuego. Yo te lo pido. Arda en mí, que tu fuego arda en mí. Santifícame y lávame, que tu fuego, que tu fuego, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí. Santifícame y lávame, dilo, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí, que tu fuego santifícame y que tu fuego, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda. Santifícame y purifícame y lávame, purifícame
Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Yeah. Que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí. Santifícame y lávame. Sopla, 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 Espíritu de Dios, y que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí. Santifícame y lávame, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí, que tu fuego arda en mí. Santifícame y lávame, santifícame y lávame, santifícame y lávame, santifícame y lávame. Y Padre, yo te doy gracias en esta noche y declaro, mi Señor, que el mismo Dios que en esta noche comenzó una obra de santificación, Padre, de apartar a cada uno de nosotros para Dios, la va a perfeccionar. Y yo declaro: no volverás a tu vida y a tus andanzas pasadas, no volverás a lo pasado que te quiera quejar, no volverás a ser el mismo que sucumbas ante la tentación, no volverás, lo declaro proféticamente, a ser de aquellos que retroceden para perdición. Yo declaro, mi Señor, que esa fe que viene de la santidad de Dios para preservar el alma, para permanecer, y se traduce en fidelidad, yo declaro que está sobre nosotros. Y declaro, mi Señor, que a cada uno de nosotros tú nos equipas como un templo santo en el Señor. Y declaro en esta noche, Padre, que el mismo Dios que comenzó la buena obra en cada uno de mis hermanos, en cada adulto, en cada joven, en cada niño en esta noche, la va a perfeccionar. Yo declaro que mi Dios no hace obras a medias, sino que la obra de Él es total
total, es completa, y declaro que se purificará, que se perfeccionará, y veremos ese cumplimiento en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Y como dice el pueblo de Dios, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre.